infancia? ¿Qué es aprendiz de tornero? Pues el torno es una máquina muy grande, metalmecánica, con la que se corta el acero. Okay. Se hacen piñones, se hacen piezas de acero. Son máquinas que, pues, es un torno, tiene unas cuchillas. Digamos, no es un oficio muy complicado, pero no, yo tenía 16 años. ¿Y le daba su platica también? No, eso era todo. Me daban la dormida y la comida. Era un aprendiz. Okay. Aprendiz de tornero, pero yo era muy feliz, me encantó esa experiencia de haber trabajado en una fábrica china durante un año. Pues en realidad fueron dos, primero 2 meses en una y después 10 meses en otra. Bueno, y ahí finalmente ya las perspectivas de que se abrieran las escuelas y las universidades eran muy remotas. Sí. Efectivamente se abrieron solo como 5 años después. Entonces regresamos a China con mi hermana, a Colombia, perdón. Sí, sí. Y aquí llegamos muy influenciados por todo este movimiento revolucionario chino, y por el maoísmo y por el marxismo y eso. Y yo rápidamente entré a militar en la extrema izquierda. Al EPL, ¿no? Sí, al EPL. Pues llegué primero al Partido Comunista, de ahí a la guerrilla urbana y de ahí al monte. Sí. Y ahí estuve en el monte casi 4 años. Casi 4 años hasta que finalmente logré salir. ¿Ya quería salir de ahí? En realidad yo quería salir desde que no sé, a los 2 meses. Sí. Al mes de estar ahí yo me di cuenta que me había equivocado, o sea, que eso no era lo que yo quería, que me había subido en un bus que iba para un lugar que yo no quería ir. Fácil y tenías que ir. Sí. Pero una vez que entra uno ahí es muy complicado salir sin hacer daño, salir sin estigmas para que no te persigan después. Sí, como sin herir un ideal, ¿no? Porque es un claro. ideal. Digamos, la salida, el solo deseo de salir de ahí ya era una pequeña derrota personal, pero salir era una gran derrota personal. Claro. Fue una época muy difícil y que, bueno, finalmente Cambia logré entonces, cambia un fusil, por llamarlo así, por un lente. Ahora sí, a lo que vamos, ¿sí o no? Sí, ahí salí y regresé a China. Bien. Regresé a China, estudié filosofía, que era un requisito para poder entrar a la escuela de cine en Londres. Y ya, ahí sí, ya arranqué, como dices tú. Con el arma que es. Sí. No, y realmente con un arma, digamos, que he podido utilizar efectivamente, porque el cine y también la televisión tiene una cosa muy hermosa, ¿no? Y es que es un detonador de pensamientos y de reflexiones. Sí. O sea, cuando uno hace una película y tiene de verdad algo que decir, la gente lo ve y le hace clic aquí. Es como si hubiera sembrado una semillita. Sí. Y esa semilla, si cayó en cerebro fértil, crece y se desarrolla, ¿no? Y a veces puede uno hablar de cosas que son pequeñas, pero son importantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, la importancia de la solidaridad, la importancia de la autoestima, no sé, pequeñas cosas, ¿no? Que va uno sembrando y que ayudan y que son lo que finalmente hace que las películas gusten o no gusten, ¿no? Cuando has logrado transmitir algo, algún sentimiento. Claro. El cine tiene que ser... Yo sé cuando me gusta una película, si me emociona o no me emociona. O sea, si me hace feliz o triste o me da susto, no sé. Sí, sí. Pero si una película no logra tocar las fibras de las emociones... Ahí hay algo que no. Eso no... Maestro, esta vaina está buenísima. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con más del último del día con el maestro Sergio Cabrera enseguida, pero en verdad el que se mueva de ahí le cae la mamá.
Seguimos en el último del día, hablando con Sergio Cabrera, director. Yo le he dicho, maestro, toda la entrevista, nunca algún día podré trabajar con él. Yo sé que sí, soñar es gratis. Pero digo maestro porque cuando tuve la oportunidad de preguntar a algunas personas, a algunos actores por allí, sobre este personaje, me contaban cosas como aprendí tal o aprendí esto, me enseñó esto. Entonces yo creo que el adjetivo claro es maestro. Y así se quedó maestro, hasta el final de la entrevista, con todo el respeto del mundo. Muchas gracias. Maestro, bueno, entonces quedamos ahorita en todo el tema de veo una película y me parece buena o mala si me genera sensaciones o no. Si me emociono es buena, si no me emociono apago. Sí, yo creo que ese es el termómetro, el termómetro básico de... Sí, pero también fuera un análisis técnico de los planos y eso, ¿no? Lo importante es que la película genere. Sí, sí, generalmente uno es muy benévolo con una película que tiene defectos técnicos, pero que tiene Claro. carga emocional importante, porque nosotros cuando vamos al cine o incluso cuando vemos la televisión nos convertimos en niños pequeños que esperan que les cuente un cuento Sí. que lo emocione, que lo haga pues o llorar o reír o brincar. sentir ilusión. Claro. Ese yo creo que es la clave de cualquier narración, no solamente audiovisual, también en la novela, en el ballet, en la pintura, uno siempre está buscando emocionar. Señor director, vuelve usted a Colombia. Y ahí regreso a Colombia y hago mi primer cortometraje que con mucha dificultad porque arrancar es muy difícil, o sea, arranqué primero como director de fotografía, pero hice mi primer cortometraje y no fue al revés, hice primero el cortometraje y la fotografía quedó muy bonita, la había hecho yo. Y Gustavo Nieto Roa me dijo que vio el corto y me dijo que quería que le hiciera la dirección de fotografía de un largometraje que se llamó Amor Ciego. Y entonces yo le dije, no, Gustavo, yo no soy director de fotografía. Me dijo, ¿cómo que no eres? Mira lo que acabas de hacer. Y me llevó y hice la dirección de fotografía de Amor Ciego, que era una película con actores extranjeros y rodada en Cartagena. Quedó muy bien la película y de ahí en adelante empecé a trabajar como director de fotografía durante más o menos 8 años. Hice unos cortos en medio del trabajo, pero me demoré como 8 años en coger fuerza para hacer la primera película, que fue Técnicas de Duelo. Ok, o sea que la historia comienza entonces como director de fotografía. ¿Cuál fue la primera cámara que tuvo? ¿De mía? Sí, suya. De una Bell & Howell. Sí. El otro día estaba viendo un documental sobre el asesinato de Kennedy, un documental largo, y muestran la cámara con que rodaron la escena donde se ve el momento en que le disparan, Como que todo él el va en el carro, seguimiento, sí, que dura como 30 segundos. Sí. Y muestran la cámara y era exactamente igual a la cámara Bell & Howell que yo tenía con que empecé a hacer mis primeros corticos a los 14 años. Pues me interesa mucho. Y habrá mucha gente detrás de usted que querrá aprender 1000 cosas de usted. Entonces es bonito contar la historia, pero antes de eso quiero que veamos un personaje que nos habló obviamente bien de usted. Sergio Cabrera tiene una forma muy particular de trabajar porque su formación está muy enmarcada en el contexto de la educación china. El concepto de tiempo, por ejemplo, es muy distinto al que tenemos los occidentales. Él trabaja sin el tiempo en la medida norteamericana o nuestra, en el que hay horas, meses y días. Su concepto es que la historia tiene que estar redonda, completa, elaborada, bien trabajada, y en ese momento es cuando se acabó el tiempo de hacerla. O sea, no tiene tiempo en el sentido nuestro, y eso es muy particular. Lo otro es pues como lo obvio en un buen director, y es que tiene una formación muy profunda y muy completa en lo que es un personaje, cuáles son sus características, cómo tiene que ser, la coherencia del personaje y por supuesto la coherencia de la historia. Entonces él detecta con mucha facilidad las inconsistencias que hay en un guión, las inconsistencias que hay en un personaje y las carencias de una historia que deben suplirse. En ese sentido es un director muy completo. Tiene una particularidad que se le reconoce a todo el mundo, y es su capacidad de dirigir a los actores con muy pocas palabras. Él los organiza, les ayuda a moldear el personaje sin necesidad de estar discutiendo, ni peleando, ni maltratando al actor, sino que le da unas claves
de interpretación que hacen que actores que son aparentemente muy flojos, muy malos o muy indisciplinados acaban haciendo unos papeles extraordinarios en sus películas. Como persona, Sergio es un tipo extraordinario, muy amigo de sus amigos y muy de equipo. Sergio es una persona que le gusta andar en camada, como se dice, en pandilla. Él tiene su grupo de colaboradores, de profesionales y de amigos con los que le gusta moverse. No quiero citar nombres porque siempre se le quedan a uno por fuera, pero es como si él constituyera una familia y con esa familia se mueve a donde vaya. Sergio, espero que este programa refleje bastante el alma que tienes adentro y que no mucha gente conoce. Y así ha sido. Créame que no ha sido, no, ha sido muy especial. Hablemos de ese personaje, maestro. Pues Ramón Jimeno ha sido mi compañero de muchos proyectos. O sea, hemos hecho, bueno, arrancamos con la estrategia del Caracol, que sí, la escribimos entre Ramón y yo, y después, en base a nuestro trabajo, Humberto Dorado hizo el guión final. Y también hemos trabajado en televisión. Cuando estábamos en Caracol Televisión, hicimos una serie de documentales muy bonita que se llamaba Genio y Figura. Sí. Hicimos después Golpe de Estadio y acabamos de hacer un largometraje que escribimos entre los dos con la ayuda de una guionista también amiga que se llama Laura Martel. Escribimos el guión de Todos se van, que acabo de rodar terminé de rodar en diciembre y estoy justamente, todos estos días he estado haciendo la postproducción. Personalmente o subjetivamente, ¿qué significado tuvo la estrategia del Caracol para usted? Pues a estas alturas de la vida yo no sé cómo hubiera sido mi vida sin la estrategia del Caracol, porque yo había hecho un largometraje antes de la estrategia del Caracol, que es un largometraje que se llama Técnicas de Duelo, que yo adoro, que me gusta muchísimo y que le fue muy bien, de crítica, ganó premios internacionales, pero en Colombia creo que tuvo 15.000 espectadores. Pero la estrategia del Caracol, que era como la revancha, que yo decía, bueno, no me voy a dejar vencer por un fracaso, voy a intentarlo nuevamente, y arranqué a hacer la estrategia del Caracol sin mayor esperanza de éxito. O sea, yo no pensé nunca que la estrategia del Caracol fuera una película que fuera a tener el éxito que tuvo. Yo pensé que era una película pequeña, sí, y cuando salió al mundo y tuvo ese éxito gigantesco en Venecia, en Biarritz, en España, en Alemania, en Suiza, en muchos países, bueno, y en América Latina se estrenó en salas de cine, cosa que es muy, muy difícil aún hoy en día, claro, que se estrene una película colombiana en una sala de cine. Pues eso, claro que me cambió la vida, porque me permitió hacer más películas, que era lo que yo siempre había soñado. Yo lo que más deseo es hacer cine y a través del cine hablarle a la gente, y eso ha sido posible gracias al éxito de la estrategia del Caracol.